Y hoy vamos a ver el tema del divorcio desde la perspectiva de Jesús. Y vamos a ver lo que es la base que Jesús enseñó, cómo Él ve este asunto de la infidelidad y cómo ve el asunto de cómo el hombre ha querido resolver el problema mediante el divorcio. Entonces hoy vamos a entrar en la sexta parte del Sermón del Monte. Esta es una serie, el Sermón del Monte parte 6, y el tema es Jesús y el divorcio. El divorcio, les decía, es una de las opciones favoritas después de la infidelidad. Inclusive en algunas denominaciones de la iglesia cristiana se acepta y se promueve el asunto del divorcio en algún tipo de problemas. Sin embargo, aunque no nos guste, Jesús tiene una opinión muy diferente al respecto del divorcio, ¿sí? Y debo decir que su opinión es la que cuenta. La opinión de Jesús es esa plomada que deja claro qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Es algo recto, así es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, y cualquier cosa que no esté conforme a eso está mal. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios no miente. Jesús era Dios, Jesús no mentía. Entonces, lo que Jesús opina al respecto es lo correcto. Y miren, por eso yo decía que el divorcio y el adulterio son de los temas de mayor controversia. No es algo que yo esté opinando, es algo que opina Jesús, aunque nos cause controversia. Esta es la opinión de Jesús, porque así sucede, pues, dentro y fuera de la iglesia cristiana. El divorcio es una alternativa muy común ahorita. Ahora, el mundo no tiene problemas para fijar su posición. En el mundo hubo un problema, hubo una infidelidad, hubo alguna cosa que no les gustó y nos divorciamos y se acabó. No existe una cosa así específica para divorciarse por cualquier razón. Muchas razones hay y el mundo ha fijado su posición en eso. Te puedes divorciar, ¿por qué? Porque es legal. Igual es legal el alcohol, aunque se mate mucha gente borracha. Igual se está legalizando las drogas. ¿Por qué? Pues porque se siente suave, se divierte la gente. Igual se está legalizando el aborto. ¿Por qué? Pues porque a algunas personas les estorba tener hijos. En fin, hay cosas que son legales que no necesariamente es lo correcto. Y el divorcio es una de estas tantas cosas que son legales, pero que no es algo que Jesús, dentro de su manera de pensar, haya establecido como una cosa necesaria o posible, más que en ciertos casos, y eso es lo que vamos a estar viendo. Obviamente la mayoría de los divorcios que suceden son por infidelidad, pero la mayor cantidad de demandas de divorcio las hacen las mujeres y de las mujeres que han sufrido pues la traición del marido. El hombre es diferente, el hombre mete otro tipo de argumentos para el divorcio, entre otros la incompatibilidad, el desamor, la economía, los celos, el desinterés, la rutina, etcétera, etcétera, ¿no? Y aunque algunas de esas razones de divorcio no se consideran legales dentro del Código Civil o en la iglesia también, se llega de todas maneras a un acuerdo. Muchos matrimonios terminan divorciándose y lo único que necesitan es ponerse de acuerdo para firmar lo que se llama divorcio de mutuo consentimiento, así de fácil. El año antepasado, estoy hablando del 2021, se registraron 453,085 matrimonios en México, 453,085 matrimonios, y se registraron 149,675 divorcios en México. Y eso quiere decir que mucha gente, casi el 30% de los matrimonios, por cada 100 matrimonios ocurrieron un poco más de 30 divorcios. Y esto es bastante, es mucho. Y el problema es que existen muchas razones o muchas, no sé cómo llamarle, razones legales, le vamos a poner, para exigir el divorcio. En lo que es el Código Civil existen 20 razones
nada más 20 razones para divorciarse, aparte de la infidelidad, póngale 19. ¿Sí? Entonces esto nos trae como resultado que mucha gente opta por esto. No le voy a decir cuáles son las razones, capaz que les doy malas ideas, pero bueno, así están las cosas, ¿no? Y lo más lamentable de todo esto es que también los cristianos están metidos en estas estadísticas. Hay muchos cristianos que optan por el divorcio y no necesariamente porque hay una justificación legal o espiritual válida. Es prácticamente parte de la misma sociedad este asunto o este problema del divorcio. Y Jesús nos da una alternativa muy diferente a lo que ofrece el mundo o la iglesia contemporánea. Porque estas ideas son de la iglesia contemporánea. En la iglesia inicialmente no sucedían estas cosas. De hecho, Jesús trató este punto, estando sobre la tierra, trató este punto con sus discípulos y de una manera muy clara. Y aquí lo que quiero insistir es que lo que debe importarnos a nosotros es la opinión de Jesús, la opinión de Cristo, porque somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Ahora, si usted no se considera seguidor de Cristo, entonces no es para usted esta palabra. Es para los que queremos ser seguidores de Jesús. Pues resulta ser que Jesús en algún momento solamente dio una razón a sus discípulos para hacer válido el asunto del divorcio. Una sola razón. Y quiero que leamos aquí lo que sugirió en el Sermón del Monte y vamos a complementarlo con otras escrituras, otras enseñanzas que también Mateo nos escribe para complementar el tema del divorcio. Dice en Mateo 5, estamos en el Sermón del Monte todavía, Mateo 5, versículos 31 y 32. 2 versículos nada más fueron la base para hablar de este tema. Tiene como título en la Reina Valera 60, Jesús y el divorcio. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Entonces aquí Jesús estaba haciendo una referencia a una ley del Antiguo Testamento, una ley que había escrito Moisés, y al referirse a la ley que está escrita en el Antiguo Testamento, tampoco la invalidó, no invalidó la ley. Y en el transcurso del Evangelio de Mateo, él se dio el tiempo para dejar más claro este concepto, que también, vuelvo a decirlo, lo escribió Mateo, este mismo sermón y otros comentarios más que hizo Jesús. Porque no debía de interpretarse esto de una manera tan simple como decir, ¿saben qué? Pues firmen el divorcio y se acabó. Sin embargo, así lo estaba haciendo la gente en la época de Jesús. Ya lo estaba haciendo la gente en la época de Jesús así. Y muchos de sus seguidores en ese momento que estaban allí en la montaña escuchando las enseñanzas de Jesús, eran personas que se habían divorciado y se habían vuelto a casar. Habían firmado un contrato de divorcio y se acabó el problema aparentemente. Pero el problema realmente no se acabó, porque si ustedes recuerdan, Jesús anduvo recorriendo Galilea y por miles de personas estaban afectadas, comenzando desde la desintegración familiar por causa del divorcio. Había endemoniados, había gente muy pobre, había gente enferma, había gente con un montón de problemas por causa de este mal. Es una enfermedad social. Entonces, el divorcio sin una justificación real termina metiendo a los cónyuges en el pecado del adulterio, porque si no había una justificación, en este caso dice Jesús, de fornicación, bueno, ya juntándose o casándose con otra persona, el divorciado, la divorciada, tenían entonces ya un segundo marido, una segunda esposa, y entonces esto ya era real, eso sí ya realmente era adulterio. Tenía que ser justificable pues todo esto. Entonces el adúltero o el que se separaba al acostarse con otra persona ya empezaba a vivir en este problema, y los adúlteros, dice la Biblia, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces era una posición bastante difícil. Y aquí lo que podemos ver es que no se considera mucho esta consecuencia de que si yo me separo de mi esposa, por ejemplo, legalmente,
A lo mejor no hemos cometido adulterio, pero nos peleamos por el asunto del dinero, porque no me gusta cómo maneja ella el dinero. Bueno, entonces yo digo, ¿sabes qué? No, mejor tú por tu lado, yo por el mío. Pero luego me caso, me encuentro a alguien, le gusto a alguien, me gusta a alguien, me caso con ella y entonces ya me convierto en adúltero. No era, pero después de divorciarme y casarme o juntarme con otro, con otra o con otro también se vale. Legalmente también se vale. Esa es la verdad. O igual ella. Si se vuelve a casar ahora con otro, entonces la adúltera es ella. Y esto nos mete en un problema peor, como lo digo, pues. Y esto es algo que les digo, no se considera, pero cuando un matrimonio se une, o cuando una pareja se une en matrimonio, aquí forzadamente suceden dos cosas, ¿no? Pasamos por dos fases. Una es cuando nos casamos y Dios nos hace uno solo. La Biblia dice que cuando nosotros nos casamos ya no somos dos, somos uno. Y la otra parte es cuando nosotros mediante el divorcio vamos con algún juez, vamos con alguna persona a que parta a la mitad de esa unidad. Esa unidad no se puede partir porque se van a dañar las dos partes que la constituían. No vuelve a quedar igual. Usted pegue dos hojas con algún pegamento, haga de dos hojas una sola y va a ver que a la hora de separarse va a ser un despapalle, dijo alguien así, ¿no? O sea, se van a dañar mucho, se van a romper, se van a destruir más bien. Entonces, en el corte de cortar, de partir un matrimonio en dos, se provocan daños muy severos de los dos lados, además de la desintegración familiar y del daño a los hijos. Y los hijos, aquí aclaro, de la edad que sea. Dan lo mismo que un matrimonio de 20 años se separe, los hijos de 19 años se van a dañar con ese divorcio y con otra vuelta a casar. Se van a dañar. Hay muchos casos así. Ahora, en la ley que Moisés escribió y que citó Jesús aquí en el Sermón del Monte, existía el divorcio. Cabe aclarar que no es como lo estaba interpretando la gente, y vamos a ver esto, ¿no? De hecho, me voy a tomar mucho tiempo en explicar esto, pero sean pacientes y puedan escuchar esto hasta el final, porque esto es muy importante. Para nosotros como cristianos es muy importante cómo funciona aquel concepto que Jesús enseñó ahí en el Sermón del Monte. Entonces, había una ley, sí había una ley que escribió Moisés, pero tenía reglas muy claras que nosotros tenemos que conocer para poder entender este proceso. La ley, que está en Deuteronomio 24, versículos 1 y 2, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, y aquí enfatizo, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, eso es lo que dice la ley. Y este era el argumento de los judíos para divorciarse, o lo tomaron como argumento. Si no le agradase por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Esto era la ley. Y más adelante explica que después de que alguien se divorciara, ya la mujer se podía casar con otra persona con esa carta de divorcio, pero esa mujer ya no se podía volver a casar con el hombre que la había despedido. Ni aunque enviudara, ya no podía, o sea, nada de que ya te fuiste con otro, pero bueno, siempre no, vamos otra vez a casarnos. Ya no se puede, esa era la ley de Moisés, pero bueno. Aquí el asunto es que lo que tenía como regla este tipo de divorcio es que tenía que haber habido un acto de indecencia comprobado. Y evidentemente tenía que haber sido algo inmoral, algo que evidenciara una conducta sexual inapropiada previa a la consumación del matrimonio. Y esta es la realidad que escribió Moisés. Bueno, eso es lo que Moisés daba a entender con encontrar esa indecencia, pues, ese acto de indecencia, que es lo mismo que Jesús definió aquí en el Sermón del Monte como fornicación. No dice adulterio, dice fornicación. Jesús dijo fornicación, o sea, es una indecencia que no sucede
porque ya son dos, el marido y la mujer que se casaron y que alguien cometió. No, eso es otro asunto. La fornicación sucede previa a que dos personas se hayan unido en matrimonio, o bueno, hayan consumado la relación sexual. Y esta observación en la cultura judía ocurría precisamente esto de la indecencia. Podía ocurrir solamente en un tiempo específico que variaba de los 4 a los 12 meses que ellos consumaban un matrimonio. Y les voy a contar aquí un poco de la costumbre judía en cuanto a las bodas en el tiempo de Jesús. Hay un escritor, no recuerdo su nombre, él es un rabí judío. Estoy hablando de que escribió este documento hace ya varios siglos. Él investigó cómo eran los usos y costumbres de los judíos en cuanto a las bodas y escribió algunas cosas en esto. Se los voy a platicar porque es todo un tratado, pero se los voy a platicar. Dice que en el tiempo de Jesús no era igual que como se maneja ahorita aquí en México, no, pero el protocolo era más o menos así. Primero iban el novio y su papá a la casa de la novia. Y ahí en la casa de la novia pues hablaban con el papá, con la mamá, con los hermanos y llevaban 4 cosas. El papá del novio y el novio iban con 4 cosas. La primera, llevaban un contrato de matrimonio, llevaban una dote, claro, el contrato de matrimonio en blanco todavía, pero llevaban una dote de 200 salarios, se manejaba por salarios de jornalero. Y esa dote tenía que llevarse y entregarse al padre de la novia. Y ahorita voy a explicar cómo funcionaba esto. Pero esto era un padre normal, ¿no? Alguien así como cualquiera de los que están ahí en las sillas. ¿Por qué? Pues porque de las hijas de los sacerdotes, o sea, como si fuera la hija mía, tendrían que pagar no 200, sino 400. Yo no impuse esa regla, no. Era la regla que había en aquel tiempo, ¿no? Como que valían más las hijas de los sacerdotes, ¿no? La dote era del doble, 200 para las normales y 400 para las hijas de los sacerdotes. Entonces llevaban esta dote de 200 salarios, el contrato de matrimonio, una joya o monedas valiosas, algo de valor y un odre con vino. Estas eran las 4 cosas que llevaban. Si había un acuerdo, lo que sucedía aquí es que se firmaba el contrato, se entregaba el dote al padre de la novia y el novio entregaba las arras a la novia y entonces con el odre pues brindaban, ¿no? Sacaban el odre y ya brindaban y ya quedaba el acuerdo, ¿no? A esta primera fase se le llamaba desposamiento. Ustedes recuerdan que María y José estaban desposados antes de que se unieran. Bueno, este es parte del proceso, o era parte del proceso en el tiempo de Jesús. Entonces, si había un acuerdo, se firmaba eso y se hacía todo, ¿no? Pero la ceremonia de la fiesta de bodas se celebraba de 4 a 12 meses después. Y según la urgencia aquí de los contrayentes, ¿no? Si el marido, si el novio andaba muy urgido, pues bueno, rápido, ¿no? Pero había algunas cosas aquí. Ahora, si el novio no volvía para llevarse a la novia ya como esposa y consumar el matrimonio, bueno, él perdía todo lo que había llevado, inclusive las arras. Perdía el depósito, sí, exactamente. Y perdía la dote y perdía todo, ¿no? Por rajón. O sea, es que se trata de tener palabra, pues. Y era una manera de hacer responsable al hombre. Un hombre que no es capaz de cumplir con una responsabilidad de ese tamaño, pues tampoco es capaz de volver decía mi papá, el tonto ni de lo suyo es dueño. Perdió lo que llevó y ni modo, se acabó. Pero bueno, el caso es que ya se consideraban casados desde ese momento en que se firmaba el contrato. Los dos contrayentes ya estaban casados aunque no vivieran juntos ni tuvieran relaciones sexuales. Sin embargo, desde ese momento el novio y la novia ya se guardaban en fidelidad mutua. Es decir, yo me desposé con mi esposa, vamos a esperar 4 meses, de 4 meses a 12, y yo ya estoy comprometido a serle fiel a ella y ella está comprometida a serme fiel a mí. Si en esos 4 meses yo veo que la pancita le empieza a crecer, aguas. O sea, era parte del proceso. O si ella en esos 4 meses veía que yo andaba de coqueto, ella con toda libertad podía reclamar el divorcio.
Y la parte más importante aquí es que ya se consideraban casados, pero todavía no venía el asunto de la boda, pues, pero ya se consideraba una infidelidad, ya en el tiempo del desposamiento ya se consideraba adulterio. Y obviamente también se consideraba así un embarazo, ¿no? O al mismo tiempo que cualquier otro tipo de infidelidad. Y no solamente en este caso se podía deshacer el contrato de matrimonio, sino que era allí precisamente donde se tenía que entregar la carta de divorcio. En esos 4 a 12 meses se podía entregar se podía hacer un contrato de divorcio. Bueno, de ese tiempo hasta la noche de bodas, un día después de la noche de bodas, se podía hacer este trámite. O sea, si todo estaba bien, si pasaban los 12 meses y todo estaba bien, había habido fidelidad de las dos partes, entonces se empezaba a organizar ya la fiesta de bodas. Y esa fiesta de bodas se realizaba los miércoles en la noche. Y específico porque tiene algo que ver en esto. El miércoles en la noche la boda se celebraba en la casa, regularmente en la casa del novio. Se preparaba el lugar para hacer la fiesta y era un banquete. Había mucha comida, mucha comida. Las bodas duraban 7 días. Imagínense la cantidad de comida que tenía que haber. Y pues había música, había un montón de cosas. Y para cada vez que ellos iban a comer tenían que lavarse las manos según la costumbre de los judíos. Por eso había tinajas ahí. ¿Te recuerda aquella historia de Jesús en las bodas de Canaán? Bueno, estaba en una boda judía. Y había ahí muchas tinajas porque entre cada comida se tenían que lavar las manos, era parte de los rituales. Entonces, si todo estaba bien, se organizaba, se arreglaba todo ese asunto, pero este miércoles en la noche era la parte más tensa de la fiesta de bodas y sucedía precisamente ese miércoles en la noche. Ahora, antes de que la novia saliera de su casa, sus padres la despedían con una oración y la bendecían para que esta nueva etapa de su vida fuera una etapa bonita para ella y que conformaran un matrimonio sano. Y entonces algunas amigas pasaban por ella y llegaban en un cortejo hasta el lugar donde iba a ser la fiesta, el convite. Y para poder entrar, ustedes recuerdan también, lo han leído en la Biblia, para poder entrar a esa casa, el cortejo tenía que llevar lamparitas, era la noche. Y aparte tenían que ir vestidos de acuerdo al evento social. No era nada más ir porque soy invitado, o sea, tenía que haber un vestuario reglamentario y tenían que llevar esas lamparitas porque era en la noche. Entonces, el novio llegaba más tarde, generalmente después de la novia, pero antes de la medianoche. No avisaba el novio a qué horas iba a llegar, él podía llegar y hacía lo mismo, iban con algunos amigos, pasaban por él y juntos iban hasta el lugar donde iba a ser la fiesta. Entonces, el novio y la novia, ya que estaban juntos ahí en esa fiesta, participaban del banquete y platicaban con la gente, convivían un rato, pero llegado un momento, ellos se apartaban a un lugar, había un cuarto ya previamente preparado, donde ellos iban a pasar la primera noche juntos. Era pues un espacio, como les digo, preparado para vivir esa primera relación sexual. Y esto era muy importante, pues les digo, era una parte muy tensa de las bodas en ese tiempo, porque el novio se llevaba a 2 amigos, los más cercanos a él, se los llevaba a ese cuarto, los ponía en la puerta y entraban el novio y su novia. Adentro el novio y la novia hacían lo que hace toda pareja en su luna de miel. Y en esa primera relación, los amigos del novio están ahí vigilando que nadie entrara, por supuesto. Y entonces, pasado un momento, cuando el novio y la novia ya tomaban la decisión, ellos tenían su primera relación sexual ahí, y el novio salía con un trapito, con un pedazo de tela impregnado con sangre, que evidenciaba la virginidad de su esposa, o sea, dignificando la virginidad de su esposa, pero al mismo tiempo firmando con sangre el pacto matrimonial.
Esto era un pacto matrimonial, no era solamente el contrato que se había hecho. Aquí es donde sucedía precisamente el pacto que se firmaba con sangre por la virginidad de la novia. Entonces salía el novio y le presentaba esas evidencias a los dos testigos, a sus amigos. Era parte de un protocolo, no era vergonzoso, al contrario, era dignificante para la mujer decir, ¿sabes qué? Sí soy virgen, sí llegué virgen al matrimonio, no soy una mujer impura, no fui una cualquiera, me cuidé, me guardé, bla, 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 lo que ustedes quieran, ¿no? Pero así sucedía esto. Entonces ahí ocurría esa primera relación, se sellaba el pacto matrimonial con sangre y entonces el novio ya le presentaba esas evidencias a sus amigos. Y el caso es que cuando no sucedía eso, que el marido encontraba, o el novio encontraba en ella una cosa indecente, o sea que ya ella no era lo que había dicho que era, entonces el novio salía y les decía a sus amigos, ¿saben qué? No hubo nada. Y al otro día, que era jueves, se reunía el Sanedrín. Un día previo al día del Shabbat. Acuérdense que entre los judíos había una fiesta semanal que era el Shabbat. Y eso sucedía el viernes en la tarde. Un día previo ellos se reunían para tomar acuerdos sobre el Shabbat. Pero ese día, jueves, en la mañana, el novio tenía que ir con los dos testigos, ahí al lugar donde estaban reunidos el Sanedrín, y les decía, vengo a pedir una carta de divorcio. ¿Por qué? Aquí están mis testigos. No hubo nada. Pero ¿cómo? Así fue, no hubo nada. Entonces hubo una cosa indecente en ella, algo hizo antes que no me tocó a mí ser el bueno de la película aquí. Entonces yo exijo la carta de divorcio y se la daban. Esto es lo que Moisés había escrito en el Antiguo Testamento, solamente así podía suceder. Ahora, como pueden ver, aquí el divorcio no ocurría meses o años después de la boda. Cuando había adulterio después de ese tiempo, ¿qué creen que hacían con los adúlteros? Lo vimos ya, los mataban a pedradas. ¿Se acuerdan aquella mujer que le llevaron a Jesús? ¿Qué le dijeron los religiosos? ¿Saben qué? Acabamos de agarrar a este en adulterio. O sea, Moisés dice que la agarremos a pedradas. ¿Tú qué dices, Jesús? Jesús no dijo nada. Escribió en el piso, en el suelo, no sé qué escribió, ya vimos esta parte, pero terminaron yéndose todos. Pero ¿qué se hacía con los adúlteros? Los mataban. Estos los que ya tenían rato de casados, pues ya que ya tenían vida matrimonial y todo eso, pero el novio hasta el día después de la noche de bodas podía solicitar la carta de divorcio, solamente hasta ahí, no después. Entonces no ocurría meses o años después de la boda y pues sin embargo la gente en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, pues estaban haciendo las cosas como le daba su regalada gana. Pues ya tengo 5 años de casados, pero no, vi una más jovencita, más enterona, ¿no? Esta sí me hace tortillas de harina, esta sí dijo que es. Y entonces decía, ¿sabes qué, mija? ¿Qué te parece si nos separamos? Mira, tú le caes bien a aquel fulano, vete con él y yo me voy con esta. Y había acuerdos, se firmaba el contrato. Obviamente Jesús no estaba de acuerdo con eso y se los estaba diciendo allí. Se divorciaban fuera de esta regla, pues, y de estas costumbres. Y las razones que anteponían para divorciarse eran exactamente las mismas que se aplican ahora para divorciarse la gente, ¿no? Y obviamente Jesús no estaba de acuerdo con eso, vuelvo a decirlo, a menos que hubiera habido fornicación de por medio. Fornicación. Y es obvio que la gran mayoría no estaba ni está de acuerdo con eso. Yo les decía al principio, este es uno de los temas más controversiales dentro de la iglesia, porque no estamos de acuerdo con eso. Muchas veces no estamos de acuerdo con que, espérame, ¿cómo? Solamente así, era la ley. Pero eso es lo que Jesús le dijo a sus seguidores en el Sermón del Monte y debieron entenderlo muy bien porque ellos conocían sus usos y costumbres. A nosotros nos era desconocida estas cosas, pero bueno, ahora ya lo conocemos. Ahora, más adelante, en otro lugar, ya con un grupo diferente de personas, no estaban los mismos ahí, ni estaban ya en el monte donde Jesús estuvo enseñando esto, pero Jesús dio una explicación más detallada
sobre el asunto del divorcio. Un grupo religioso se acercaron a Jesús. De hecho, fueron a cuestionarle a Jesús esa posición que él tenía en relación con el divorcio. A ver, Jesús, nosotros hemos escuchado y sabemos que tú no estás de acuerdo con el divorcio. Dinos, a ver, platícanos, ¿de qué se trata esto? Vamos a leerlo porque gracias a este cuestionamiento de los religiosos, de los fariseos, Jesús se amplió mucho en su explicación de lo que es el adulterio y hasta dónde es permisible el asunto del divorcio. Vamos a leer esta parte, estamos en Mateo 19, versículos 3 hasta el 9. Es un pasaje largo, pero muy importante. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Aquí ya le cambiaron un poquito. ¿Puede el hombre cambiar de esposa por cualquier causa? Y Jesús les respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? O sea, no hay plural aquí, no de que varón y hembras o varones y hembra, no, uno solo, un hombre para cada mujer. Y aquí lo dice y lo dice de manera muy clara. Y dijo Dios, por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dos, una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y entonces estos respondieron, no le dijeron, ¿por qué pues entonces Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, vuelvo a enfatizar lo que enfatizó en el Sermón del Monte, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, la regla es muy clara. Jesús explicó que aunque Moisés permitió el divorcio, no era la voluntad de Dios. Porque Él no toma el divorcio a la ligera. Dios no toma el divorcio a la ligera. Imagínense, Dios, en la persona de Jesucristo va a haber unas bodas. El Cordero de Dios se va a casar con su novia, la iglesia. Y que de repente diga Jesús, pues es que la iglesia ya está muy vieja, ya no... ya me voy a divorciar. O sea, él no va a hacer esto nunca. Obviamente, si él no lo va a hacer y alguien quiere ser su seguidor, constituirse en su seguidor, tiene que tener lo mismo por regla. Dios no toma el divorcio a la ligera. De hecho, siglos antes, esto lo vimos ya hace algunos años tal vez, cuando vimos el libro de Malaquías, hubo un llamado, una advertencia de Dios. Y esta advertencia la hizo Dios a través de Malaquías a los sacerdotes que estaban repudiando a su mujer como, pues así como decir, pues yo soy el pastor, yo soy sacerdote aquí. Y de repente, no, pues ya, Pati, vete, mija. Yo me voy a agarrar otra, a ver, déjame ver a quién. O sea, así lo hacían los sacerdotes. Vean lo que le dice Malaquías capítulo 2 versículos 14 al 16. Es una exhortación, vuelvo a decirlo, de Dios a los sacerdotes. Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová, dice, ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, o sea, infiel, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. Y le dice aquí el versículo 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios lo dijo y lo dejó por escrito, y eso es suficiente para que lo entienda el que tiene oídos. Esa es una frase que usaba Jesús muy regularmente. El que tiene oídos para oír, óigalo, ¿no?
Obviamente los sacerdotes no tenían oídos para oír porque estaban infringiendo esta regla. Y no debemos suponer que Dios se va a arrepentir de haber escrito estas cosas. O sea, Dios no cambia de opinión. Nunca va a cambiar de opinión. Y podemos ver aquí que la opinión de Jesús no cambió respecto a lo que la ley del Antiguo Testamento dice y a lo que ya había dicho en el Sermón del Monte. Pero añadió que a cada varón le corresponde solamente una mujer y viceversa. Al hombre le corresponde una mujer y a la mujer le corresponde solamente un varón. O sea, según la ley respaldada por Jesús, no se puede cambiar de pareja por ninguna razón, a menos lo que ya platicábamos, la causa de la fornicación, que se encontró en ella algo indecente o en él, y entonces se podía dar esa carta de divorcio. Ya divorciada ella se podía casar, pero no podía llegar con el cuento de que sigo siendo señorita, sigo siendo virgen. No, o sea, ya eran las reglas para casarse, eran diferentes, no se casaban los miércoles ellas. O sea, era diferente, ¿no? Era la otra alternativa. Entonces, Pablo nos explica que tampoco en lo que él entendía, no se puede tomar otra pareja solamente en el caso de que uno de los cónyuges muera. No le voy a dar esta escritura, hasta búsquela por ahí en Romanos, pero Pablo dice, bueno, si alguien queda viudo, se puede casar, no hay ningún problema, pero no porque ya no me cae bien, porque ya no estoy enamorado, porque ya se me bajó la pasión o porque ronca mucho, no sé, cualquier pretexto es bueno. Y solamente que uno de los cónyuges muera, dice, se puede casar. Sin embargo, algo que esté fuera pues de esto, según el punto de vista de Jesús, va a terminar en adulterio. Si no había adulterio, va a terminar en adulterio. Y es obvio que los religiosos no estaban de acuerdo con esa opinión, porque debajo del disfraz de religiosos, ellos también eran infieles a sus esposas. Eran adúlteros. Los sacerdotes, sí, los sacerdotes, los siervos de Dios que participaban en el altar de las cosas santas, eran infieles a sus esposas también. No era un problema aislado, era un problema ya del sacerdocio. Y si era del sacerdocio, evidentemente también de cualquier persona, porque si los sacerdotes estaban haciendo eso, con su ejemplo estaban enseñando que todos los demás lo podían hacer, malinterpretando la ley de Moisés. Y es aquí ya donde entramos en la otra parte, ¿no? Porque lo más asombroso de todo esto no es que los religiosos se escandalizaron, sino que los discípulos de Jesús tampoco les gustó la idea. Y es aquí donde yo diría se encienden esas luces amarillas, ¿no? Porque la infidelidad y el divorcio no son problemas ajenos al liderazgo de la iglesia. La iglesia tiene problemas de este tipo. Conozco pastores que están divorciados y se volvieron a casar con otra mujer. ¿Por qué? Todas las razones que ustedes quieran poner. Llegaron a un acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí, hasta aquí. Ahí muere, tú te vas para allá, tú te quedas con esta iglesia y yo abro otra, ¿no? O sea, así las cosas. Ahorita aquí en México y en todo el mundo. Y pues obviamente no está bien dentro del liderazgo de la iglesia. La gran diferencia es que en aquel tiempo pues Jesús estaba presente para corregirlos y para decirle a los discípulos, no, Jesús ya no está entre nosotros físicamente. Ya el Padre delegó ese ministerio al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no ha cambiado la regla. Con la misma autoridad de Jesús, Él ha continuado el ministerio de Jesús sobre la tierra. El gran problema aquí es que lamentablemente hemos ignorado al Espíritu de Dios. A Jesús difícilmente, o sea, estando en persona frente de mí, Él no tenía ningún problema para hacerme entender. Se los hizo entender en el Sermón del Monte, se los hizo entender a los religiosos aquí otra vez. Entonces, y el Espíritu Santo nos hace entender estas cosas, pero lo ignoramos. Y vamos a seguir leyendo aquí lo que le dijeron ahora los discípulos de Jesús, porque les digo, ellos tampoco estaban de acuerdo con esto. No solamente los religiosos, también los discípulos. Seguimos en Mateo 19, versículos 10 al 12. Le dijeron sus discípulos,
si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, Jesús, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y vuelve a decir, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esta es la regla de Jesús. Entonces aquí los discípulos, y yo digo, a mí sí, de veras me sacude el piso, ¿no? Me mueve el tapete. Los santos apóstoles de Jesucristo no estaban de acuerdo, no les gustó la idea de Jesús. Y se lo hicieron saber. Alguno de ellos le dijo, de haberlo sabido antes, pues mejor ni me hubiera casado. Y Jesús ahí estaba. Igual que lo que hace el Espíritu Santo ahorita, pero ahí en la persona de Jesús. Terminó Jesús la conversación aclarándoles que no casarse no es la opción correcta. Si lo que quieres es no ir al infierno por adúltero, la opción de no casarte no es la solución. A menos, dice Jesús, que sean eunucos. ¿Qué es un eunuco? Una persona que lo castran, que le quitan sus órganos genitales y ya no se puede reproducir. Porque antes de todos estos mandamientos, de lo que hablaba Moisés, de lo que hablaba Jesús en el Sermón del Monte, hay un mandamiento y una bendición que Dios le dio al ser humano desde el principio. Estamos hablando desde Génesis. Es más, desde Génesis 1. Y estamos aquí en Génesis 1:28. Y ese es el mandamiento y la bendición que Dios le dio al ser humano al principio. Y si los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ese es un mandamiento que tenemos que cumplir y que no tenemos la obligación de cumplir a menos que nos falte ese aparato. Es la única excusa, dice Jesús, para que ustedes no cumplan con el mandamiento de reproducirse y de llenar la tierra. Para eso fueron bendecidos. Y la única razón para incumplir ese ministerio es no tener pues con qué engendrar, o sea, ser eunucos. Y les explicó que existen tres tipos de eunucos. Los que nacen así, hay gente que nace con problemas congénitos y nacen sin sus órganos genitales. Y esos son eunucos que así nacieron, dice Jesús. Bueno, este es un tipo de eunucos. Los que nacen sin sus genitales, otros que a través de procesos humanos les son quitados. Existía antes esa costumbre, ahora se hace con otros propósitos. Los que quieren cambiar de sexo, según ellos, se los quitan, se los arrancan, ¿no? Dicen que son mujeres, pero cada célula de su cuerpo dice que no es cierto, ¿va? Pero bueno, existía este otro tipo de eunucos, los que hacían eunucos antes, cuando los reyes tenían muchas mujeres, o un hombre rico que podía sostener varias mujeres, fuera de la regla de Dios, por supuesto. Se casaban con varias mujeres y como no podía atenderlas a todas y no quería que ninguna le saliera embarazada, ponían un hombre castrado para que no fuera a salir ninguna de ellas embarazadas. Los castraban. Es de esas crueldades que sucedían en aquel tiempo, pero bueno, dice Jesús, la otra cosa por la que tú puedes brincarte este mandamiento de reproducirte y llenar la tierra es que alguien te haya castrado. Y la tercera es por causa del reino de Dios. Hay gente, dice Jesús, que por causa del reino de Dios se abstienen de todo tipo de placer sexual. Y generalmente porque reciben pues de Dios el don de la continencia. Esto lo explica Pablo en 1 Corintios 7:9. Dice, pero si no tienen el don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Y no estaba hablando de quemarse así como lo usamos nosotros. Es que me ando quemando por una Coca-Cola bien fría. No era eso de estarse quemando. Estarse quemando aquí significa estarse consumiendo solo. ¿Sí? Y aquel que no se casa teniendo apetitos sexuales, dice, se va a terminar consumiendo solo. Esa era la idea.
Entonces Jesús les dijo que ellos no eran eunucos espirituales. Por supuesto que no eran eunucos espirituales. Sus discípulos no eran eunucos espirituales. Y estando casados, dice Jesús, no hay problema. Si están casados, así me van a ser útiles a mí, al reino de Dios. Pero si ustedes quieren ser fieles seguidores míos, el único requisito es que no se pueden divorciar para casarse con otra. ¿Quieren ser mis discípulos? Ahí está la regla. Ahora, si no les interesa ser mis seguidores, bueno, divórciense, váyanse, pero no tienen lugar aquí, cercano a mí. Era la regla, y una regla difícil. Y esa regla, pues, la justificación que uno pudiera poner no valía. Dice Jesús, se vale. Y se vale porque hay humanos que así lo han establecido, darlo la carta de divorcio sin haber consultado si hubo o no hubo una infidelidad o cosas por el estilo. Pero no es esa la regla que Dios estableció. Si ustedes quieren ser mis fieles seguidores, no pueden cambiar de pareja. Y los religiosos argumentaron algo más aquí. Y le dicen, bueno, entonces, ¿por qué Moisés sí nos permitió? A ver, alégale a Moisés. Moisés nos dio autorización, ¿no? Y Jesús le responde que Moisés les dio autorización, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Es decir, ¿se vale el divorcio? Sí se vale. Por la dureza de corazón también se vale. Pero no es lo correcto. Y a veces nosotros tomamos muy a la ligera esto de la dureza de corazón. Vemos a una persona que batalla para llorar, que no tiene sentimientos así muy rositas y dice, no, este tiene el corazón muy duro, ¿no? Lo tomamos a la ligera, pero la dureza de corazón no es así como lo pensamos. No es gente que no tiene así, pues el carácter así blandito, ¿no? O sea, es otra cosa. Aquí la dureza de corazón es un problema mayor, mucho mayor, y permítanme decirlo, es mucho mayor que el adulterio y que el homicidio y el divorcio juntos. ¿Por qué? ¿Sí se acuerdan que al principio veíamos que había un mandamiento mayor? ¿Cuál es el mandamiento mayor del que habló Jesús? Amar al prójimo y amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Una persona que tiene dureza de corazón no ama a Dios, no ama al prójimo. Y si ama a los demás como se ama a sí mismo, los va los va a inundar de placer. Es lo único que hace una persona con el corazón duro. Y quebranta, la persona con dureza de corazón, quebranta el mandamiento mayor, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Un corazón endurecido, les decía, no ama. No puede perdonar nada, carece de gracia un corazón endurecido, carece de gracia. Y entonces aquí, una persona con el corazón duro olvida que por gracia recibió el perdón de Dios por sus pecados, si es que se arrepintió sinceramente. Y una persona que tiene el corazón duro no piensa en nadie más que en sí mismo, antepone sus intereses personales antes que a cualquier otra cosa. Y quiero ponerles un ejemplo muy conocido de la Biblia. Y este ejemplo nos habla muy claro de las consecuencias de la dureza de corazón que debemos considerarla nosotros en este tiempo. Una persona que tiene el corazón endurecido, yo creo que a nivel destructivo equivale a una película de Rambo, ¿no? Ya ve que Rambo solo acababa con un pueblo entero. Bueno, es exactamente la misma cosa, nomás que esto sí es real. No es película. El ejemplo que le voy a poner de Faraón allá en Egipto. Dice Éxodo 9:20, testificando de la dureza de Faraón, ¿no? De la dureza de corazón. Dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Aquí el contexto es que Dios le había dicho a Moisés, ve y dile a Faraón, ¿no?, que deje salir a mi pueblo. Y Faraón dijo, no hay gracia yo no tengo gracia para los judíos, aquí nadie se va, todos son mis trabajadores, todos son mis obreros, todos son mis esclavos, no hay, ¿no? Y Dios le dio una oportunidad a Faraón y le dio otra y le dio otra y le dio una oportunidad en cada plaga, pues.
de que se arrepintiera y dejara ir al pueblo de Dios. Pero como el faraón no quiso, ya estoy hablando aquí de la sexta plaga. En la sexta plaga le dice Moisés: ve y dile a faraón. Pues es que no quiere, tú de todas maneras síguele advirtiendo. 10 veces le advirtió Dios a través de Moisés a faraón que aflojara. Y faraón no quiso. ¿Y qué sucedió? Con cada plaga el pueblo se fue minando y se fue muriendo y se fueron acabando y se acabaron las cosechas y se acabaron los animales y o sea, una mortandad increíble. Ya para rematar la última plaga, la 10ª plaga, ya el faraón con el corazón endurecido dijo: no los voy a dejar ir. Y entonces Dios dijo: ¿sabes qué? Entonces que se haga como tú quieras. Ya, si tú quieres endurecer tu corazón, que se haga como tú quieras. Se acabó faraón el pueblo por la dureza de su corazón. Y entonces los primogénitos murieron y vino una destrucción terrible. Una persona que tiene el corazón endurecido, dentro del matrimonio, que no hay la restauración y se endurece el corazón de una persona, esa persona va a destruir su matrimonio, va a destruir a sus hijos, va a destruir sus bienes y va a destruir todo lo que destruyó Faraón por la dureza de su corazón. Lo dice la historia bíblica. Obviamente Jesús estaba considerando estas cosas. Pero Dios inicialmente no endureció el corazón de Faraón, ni anuló su libre albedrío, pues como a veces pensamos que Dios lo va a hacer. No, Faraón dijo no. Y por esa dureza de corazón dijo Dios: bueno, hazlo pues como tú quieras, así va a ser. Ahora, volviendo al tema, ya vimos que la ley condenaba al adúltero a morir apedreado. Si no moría apedreado, bueno, se convertía en un adúltero y ese adúltero tampoco entra en el reino de los cielos, lo que equivale también a una muerte espiritual. Pero el secreto de Dios para evitar aquí la muerte o el divorcio después de la infidelidad, y que son los temas que Dios trata precisamente aquí en el Sermón del Monte, antes de hablar de la infidelidad, trata estos dos temas: la muerte o el homicidio, y después de la infidelidad trata el asunto del divorcio. Son los dos temas que están ahí pegados a este. Pero el secreto de Dios para evitar la muerte o el divorcio después de la infidelidad es la gracia y es el perdón. O sea, ¿qué le sugiere Dios a sus discípulos? Que perdones, que tengas gracia, que no endurezcas tu corazón, por un lado, y por otro lado, que no seas adúltero, que no seamos adúlteros. Ahora, tampoco nos vamos a cegar a la realidad. Hay una realidad aquí. Debemos considerar que tal vez sea necesaria la separación temporal, pero no el divorcio. O antes del divorcio tenemos que resolver este asunto. Y ese tiempo previo a un rompimiento, pues una separación de dos personas que eran uno, tiene que haber ese tiempo, porque Dios en ese tiempo va a resolver dos problemas que nos llevan al divorcio. Uno es la infidelidad, la infidelidad de uno o de una, y la dureza de corazón de otro. Son dos ingredientes muy diferentes, pero igualmente destructivos. Cualquiera de los dos problemas nos puede llevar a la muerte eterna: la dureza de corazón o el adulterio, porque en el reino de los cielos no entrarán ninguno de los dos. Y entonces la infidelidad y la dureza de corazón tienen que ser quitadas en esto y manifestar nosotros gracia y perdón. Ahora, ¿qué sucede en este tiempo? Alguien lo dijo, creo que el compadre lo dijo, y yo digo también: bendito adulterio que nos guía al arrepentimiento genuino y a los pies del Salvador. Porque cuando una persona comete adulterio y Dios quiere tratar con él, Dios va a tratar con él duramente, y ese tratar de Dios va a llevar al adúltero a arrepentirse genuinamente, a recibir el perdón de Dios para decir: nunca más. Y ello donde yo digo: bendito adulterio que nos guía a los pies del Salvador arrepentidos, y alcanzamos perdón y alcanzamos misericordia, y somos aptos para sostener un matrimonio en fidelidad hasta que nos muramos.
Y por otro lado, digo yo, bendita ofensa que nos humilla y nos quebranta el corazón. Porque si yo no fui el adúltero, pero tengo el corazón duro, igualmente voy a destruir mi matrimonio. Voy a destruir mi familia. Voy a dañar la sociedad. Voy a dañar mis finanzas, mis negocios. Y voy a dañar todo lo que esté alrededor de mí por la dureza de mi corazón. Entonces, cuando nosotros somos ofendidos de esta manera, forzadamente nos quebranta, nos destruye. En medio de una situación así, todo el mundo se quiebra y se va hasta el suelo. Pero esa humillación no nos deja más remedio que refugiarnos en el amor de Dios. Y conocer el amor de Dios en una situación de ese tipo es conocer el verdadero amor. Y el amor de Dios perdona, tiene gracia. Porque de igual manera, les digo, el adulterio y la dureza de corazón nos roban la promesa de la vida de calidad sobre la tierra y la vida eterna con Dios. Entonces, no hay otra opción más que la gracia y el perdón. Ahora, ¿cuál es la actitud de Jesús ante una situación de este tipo? Bueno, la Biblia habla de que la iglesia es la novia del Cordero. Ustedes han leído varias veces eso. Nosotros como iglesia cristiana estamos desposados con Cristo. Y se lo explico así de una manera breve también. Nosotros como iglesia cristiana estamos ya desposados con Cristo. Tenemos, dice la Biblia, que nosotros tenemos las arras del Espíritu. ¿Se acuerdan que les platicaba que nosotros al desposarnos con Cristo, llevaba a Jesús, en este caso, el contrato de matrimonio? Aquel que acepta a Cristo ya se desposó con Él. Ya Jesús sacó las arras y ya nos dio esas arras. ¿Qué son esas arras? El Espíritu Santo. Si Jesús no regresa, ya nos quedamos nosotros con esa valiosísima cosa que es el Espíritu Santo. Con esa valiosísima persona más bien, que es el Espíritu Santo. Lo dice aquí Pablo en Efesios. Tenemos las arras del Espíritu porque ya somos esposados con Cristo. Dice, en Él también vosotros, Efesios 1, versículos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Los que tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo recibimos como la promesa de Dios de que Él va a regresar por nosotros. Y si Él no regresa, te quedas con eso. Ya es ganancia. Si el que se raja es Él es Él es el que lo perdió, ¿sí? Pero obviamente Jesús no es de esos. Jesús regresa y regresa por su iglesia. Y regresa por los que poseemos las arras del Espíritu. Los que no la tengan, ahí se la pierden, ¿verdad? Entonces debemos estar preparados nosotros para el día de las bodas del Cordero. Y si no estamos preparados, vamos a quedar fuera de esta jugada de Dios. Ya estamos desposados. Y mientras llegue el tiempo de la fiesta de bodas, debe haber una conducta apropiada que evidencie nuestra pureza espiritual. Debe haber una conducta. Yo digo, ¿dónde está la conducta de los hijos de Dios que les importa un cacahuate la infidelidad? Ay, andan con una y con otra y con otra y con otra. Y a veces hasta el liderazgo de la iglesia anda con esas cosas, pues. Pero debe haber una conducta apropiada que evidencie nuestra pureza espiritual. Porque si no la hay, Jesús, con todas las reglas que Él mismo estableció aquí en la ley de Moisés, con esas mismas reglas nos va a dejar fuera de la fiesta de las bodas. Y nunca vamos a ir a la eternidad con Él. O sea, nunca se va a consumar el matrimonio. Y por último, yo quiero invitarlos a pensar un poquito. Piensen un poquito, ¿qué pasaría si nosotros no le hemos confesado a Jesús que antes de conocerle fuimos infieles, que fuimos pecadores? Y aquí es donde entramos al proceso de lo que es aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros reconocemos nuestros pecados, vamos con Jesús y le decimos, Señor, ¿sabes que te fui infiel? La verdad es que te fui infiel. Perdóname mis pecados. Y eso es lo que hacemos para recibir a Cristo como Salvador. Reconocemos que fuimos pecadores y la realidad es que en algún momento la mayoría de nosotros perdimos la pureza virginal porque anduvimos desviados tras otros dioses.
No levanten la mano, pero ¿cuántos dioses no tuvimos antes de venir a la salvación? Anduvimos con uno y con otro y con otro y con el que se ponía más guapo, ¿no? Así es el hombre. Anduvimos desviados y como sabemos, y el que no lo sepa, sépalo, la cuestión de la virginidad no se regenera. Porque apunta precisamente a lo mismo, pues. Si una mujer pierde la virginidad, aunque se arrepienta, no se va a restaurar. Aunque llore, aunque se tire de patas, aunque no se recupere, no es un tejido que se recupere. Y siempre va a dar esa evidencia de que no hay esa parte, ese himen que significa aquí virginidad, ¿no? Entonces la virginidad no se regenera sola, ni aun cuando nos arrepintamos sinceramente. Entonces Jesús, al haberle nosotros confesado que no éramos vírgenes, espiritualmente hablando, Jesús no tiene ningún problema en perdonar. A eso vino, a arreglar nuestras vidas perdonándonos. Y entonces, ya en esa noche de bodas, ¿qué creen que va a suceder? Bueno, al no existir evidencias de nuestra virginidad, ¿qué puede presentar? ¿Qué va a hacer Jesús? Jesús, por amor a nosotros, lo dice la Biblia, va a presentar su propia sangre a los testigos. No la sangre de la iglesia, su propia sangre. Imagínense el amor de Dios. Pudiendo decir, ¿sabes qué? Juicio. Mátenla. Me divorcio, me separo de ella eternamente. Jesús dice, no. Jesús presenta su propia sangre, con su sangre se sella el pacto matrimonial de Jesús con la iglesia y solamente puede ser sellado con la sangre del Hijo de Dios y no la nuestra. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo si queremos ser sus seguidores. No hay de otra. No es congruente que Dios tire a la basura lo que es la corona de su creación. No es congruente. Dios no haría eso. Él perdona y dice, ¿sabes qué? Me costó mucho trabajo hacerte, cuidarte, sostenerte, redimirte. No te voy a tirar, te voy a perdonar. Si te arrepientes, te voy a perdonar. Pero tampoco es congruente que nosotros tiremos a la basura lo que fue nuestra mejor decisión, porque eso es lo que nos llevó al matrimonio. Cuando yo la conocí, digo, la mejor decisión que yo puedo tomar es ella. Mi mejor decisión no puede ir a la basura. Sería un tonto. Y esto es lo que Jesús expone desde el Sermón del Monte hasta las explicaciones que le da a los religiosos. ¿Cuál es la posición de Jesús? No divorcio. Y el que se divorcia se separa de él para siempre. Vamos a orar.